Bienvenidos todos a nuestro evento Summit Property and Casualty 2024. Estamos muy contentas y contentos de recibirlos en esta su casa Yo Agente. Nos encanta la idea de compartir con ustedes nuevamente nuestro primer evento del año. Y bueno, no podría ser para menos el contar con especialistas de alto renombre. Y bueno, vamos a empezar con nuestro primer especialista. Denos un minuto para poder leer su semblanza. Efectivamente, contamos con un especialista de primer nivel, originario de Guamúchil, Sinaloa, con más de 25 años de experiencia. Fundó la firma Galbo Global Insurance Claimers con el objetivo de acompañar a los asegurados y agentes de seguros en su proceso de reclamación, proporcionando equidad y certeza jurídica que garantizan una indemnización total asegurada a través de una estrategia y metodología propia. Ha recorrido el país impartiendo pláticas y entrevistas a empresas privadas, aseguradoras y asociaciones de agentes de seguros. A través de sus conferencias, comparte las herramientas, conocimientos y el acompañamiento que complementa la atención a los intermediarios. Con nosotros, el licenciado Manuel Gallardo Insunza, a quien tengo el honor de darle la bienvenida y entregarle el tiempo. Licenciado Gallardo. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Roxana, Alejandro. Listo, licenciado. A ver si ya te ves ahí. Nada más hay que subir un poquitito. Ahí estás perfecto. Ahora sí. Todo bien. Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación. Muy buen día a todas y a todos. Otra vez nos encontramos, ya los extrañaba a toda la comunidad de la revista Yo Agente. Y es un gran gusto en este 2024 estar de nuevo compartiendo con todo ese gran público, ese gran auditorio, seguidor de esta revista y de estos eventos. Y pues sin más preámbulo, porque el tiempo de este día es muy valioso y vamos a aprovechar al máximo cada minuto, empezamos. Fíjate, Roxana, este es un tema pero muy importante para todos los que en el argot se denominan dañeros, para todos los que se les conoce como dañeros de la póliza de diversos, la póliza empresarial, todas estas pólizas que otorgan cobertura a bienes, llámense edificios, contenidos y pérdidas consecuenciales. Tenemos un gran problema en el día a día. Y ese gran problema que tenemos en el día a día es la incompatibilidad o la discrepancia o incongruencia entre los valores declarados, las sumas aseguradas y los valores de los bienes en riesgo, que no se traduce en otra cosa más que en un infraseguro, que conocido de otra forma también lo denominan el bajo aseguro, y también lo conocen algunos como la proporción indemnizable. Cualquiera de los tres conceptos o de las tres formas de denominarlos, el efecto es el mismo. El asegurado va a recibir una indemnización proporcional que no se describe de otra forma más que la proporción que existe entre el valor de los bienes en riesgo y la suma asegurada. Y cuando tenemos pólizas a primer riesgo, vamos a tener todavía otro detalle, que es la proporción de los que existe entre los bienes en riesgo y los valores declarados para esa ubicación. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos que tener muchísimo cuidado como agente de seguros, porque 97 siniestros de cada 100 terminamos recibiendo una indemnización parcial, porque la aseguradora va a aplicar la proporción indemnizable. Va a identificar que hay un infraseguro, y eso es muy lamentable, porque tener un siniestro y no recuperar el 100% de las pérdidas
puede poner en graves problemas a una empresa, puede poner en graves problemas a cualquier asegurado, y eso es algo que se puede prever. Se puede prever, y ahorita les voy a comentar en algunos casos dónde es más fácil y dónde es un poquito más complejo. Pero Licenciado, perdón que te interrumpo. A la hora que tú me digas, ya estoy aquí lista y ya estamos viendo de lo que estamos hablando, las estrategias para evitar el infraseguro. es correcto. Era el preámbulo que estaba siendo derivado de la importancia que tiene este tema, Roxana. Y quise hacerles énfasis en que de cada 100 siniestros, 97 siniestros van a tener una indemnización parcial por la aplicación de la cláusula de proporción indemnizable. Entonces, dada la importancia y trascendencia de ese tema, me aplico a platicarles algunas estrategias de cómo pueden reducir ese infraseguro al momento del ajuste. Esto lo van a ver traducido. El infraseguro no se va a notar hasta que el ajustador y la aseguradora les presenten el ajuste. Ahí es donde se van a dar cuenta que al aplicar la póliza, la compañía les va a decir: esto es lo que te corresponde de tu pérdida real sufrida, y aquí vamos a encontrar la cláusula cuarta o la cláusula quinta, dependiendo de la aseguradora. Generalmente está en la cláusula cuarta de las condiciones generales, lo que le llaman proporción indemnizable. Entonces, ayúdame con las diapositivas que les preparamos para que me sirvan como guía en esta exposición. ¿Cuál es la primera diapositiva, Roxana? Para Claro que quienes no sí. me conocen, pues yo soy ciego, por eso ocupo de repente que Roxana, como siempre ha sido muy atenta, me ayuda en cada exposición. Claro que sí, licenciado, con mucho gusto. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. La Y aquí primera nos habla dice, la suma asegurada. la primera diapositiva, Roxana, ¿me puedes ayudar a leerla? Sí, número uno, la suma asegurada. Ajá. Pasamos la siguiente, por favor. El primer punto es valor real, el segundo, valor de reposición y el tercero, valor convenido. Bien, es muy importante. La proporción indemnizable tiene mucho que ver con la forma de aseguramiento, a valor real, a valor de reposición y a valor convenido. La única que no tiene proporción indemnizable de esas tres, o donde no se aplica la proporción indemnizable, es en la tercera. Cuando hemos convenido las partes el valor de la cosa asegurada, ahí expresamente se establece que no se va a aplicar proporción indemnizable, porque ambas partes estamos de acuerdo que la cosa vale lo que estamos estableciendo en un endoso, en un texto, en una estipulación especial de la póliza. Entonces, de las tres, la única donde no vamos a encontrar problemas de proporción indemnizable es cuando ambas partes establecemos el valor de la cosa asegurada. Pero cuando estamos asegurados a valor real, que esa es la regla general, o a valor de reposición, que esa es la regla especial, ahí sí vamos a tener que tener cuidado de saber si la suma asegurada es a valor de reposición. Entonces el valor de los bienes tendrá que considerarse también a valor de reposición. Si la suma asegurada es a valor real, yo tengo que tener mucho cuidado para que al momento de que la aseguradora valorice los bienes en riesgo, también les aplique la depreciación bajo los mismos factores y los mismos parámetros que me está aplicando la depreciación para indemnizarme los daños. Entonces, si una cosa a valor de reposición vale 100 pesos, al aplicarle la depreciación vale 40 pesos, entonces yo tengo que comparar los 40 contra mi suma asegurada a valor real, no los 100 que vale a valor de reposición contra una suma asegurada a valor real. Eso es muy importante que lo identifiquen, porque esa es la base de lo que sigue para que ustedes puedan reducir cualquier proporción indemnizable que el ajustador esté reflejando en el ajuste. Ahora sí, vámonos a la siguiente diapositiva, por favor, Roxana. Claro que sí, con todo gusto. Pasamos, por favor, la siguiente. El número dos es el valor de los bienes en riesgo. Siguiente, por favor. Y los puntos de este punto es edificios, contenidos, pérdidas consecuenciales y fecha del siniestro. Ok. ¿Qué tiene de importante esto? Que la proporción indemnizable
la vamos a identificar tanto para edificios como contenidos y para pérdidas consecuenciales. Tratándose de edificios y contenidos, es muy importante la fecha del siniestro, porque el valor que los bienes tengan en ese día es el que se va a comparar contra la suma asegurada. Esto es muy importante, no se puede comparar el valor de los bienes en riesgo de otra fecha, ni antes del siniestro ni después del siniestro. Tiene que ser lo que valía reponer los bienes, lo que vale volver a tener esos bienes, si es a valor de reposición como nuevos, y si es a valor real, los bienes esos como nuevos menos depreciación, al día del siniestro. Esto es muy, pero muy valioso porque pasa desapercibido muchas veces por los agentes de seguros. Tenemos que comparar peras con peras, manzanas con manzanas. Entonces, ¿qué vamos a tener siempre? Es muy importante que identifiquen que el día del siniestro es el que marca la pauta para saber cuánto valen las cosas, cuánto vale reponer mi edificio, mi contenido, y tratándose de pérdidas consecuenciales, ahí la referencia no tiene nada que ver con la fecha del siniestro, porque tratándose de pérdidas consecuenciales, tengo que identificar si las sumas aseguradas que he declarado o los valores que he declarado corresponden a una anualidad. ¿Qué significa eso? Fíjate, esta es una parte muy importante en pérdidas consecuenciales. En pérdidas consecuenciales tenemos dos conceptos relevantes: la cobertura, el periodo de cobertura, y el periodo de indemnización. El periodo de cobertura es un año por regla general. ¿Cuántas utilidades, cuántos salarios y cuántos gastos fijos son por un año? En eso es lo que yo voy a establecer mi suma asegurada para pérdidas consecuenciales. Y otro elemento que la compañía va a tomar en cuenta es el periodo de indemnización. De esos 12 meses, ¿cuánto me va a indemnizar? ¿3 meses, 6 meses, 9 meses o un año? Hay unas pólizas que se extienden por más de un año, algunas pólizas empresariales, pero la regla general es, vamos a hablar de la estándar, que es un año. Y el periodo de indemnización, tú lo defines por 3 meses, generalmente por 6 meses, son las más comunes: 3 meses, 6 meses, son muy raras algunas que tienen 9 meses y muchas tienen 12 meses. Cuando no se establece un periodo diferente, entonces se entiende que el periodo de indemnización son 12 meses. Y entonces, ¿qué es lo que compara la aseguradora? Compara mi suma asegurada, si vamos a hablar de salarios, mi suma asegurada que yo establecí para salarios, contra los salarios de toda una anualidad de la empresa. Si yo digo de utilidades, si yo tengo la cobertura de utilidades, me va a comparar mis utilidades de todo un año. Pero, ¿qué pasa en la práctica? Que se establecen las utilidades, los salarios o los gastos fijos, se comete el error de cuantificarlos en función del periodo de indemnización. Y si mi periodo de indemnización es de 6 meses, es muy común cometer el error de establecer una suma asegurada en función de esos 6 meses, y entonces multiplican los salarios de un mes por 6 y esa es la suma asegurada. Y eso genera muchísima confusión y muchísimos problemas, porque la suma asegurada debe corresponder con las utilidades, salarios o gastos fijos del periodo de cobertura, que corresponde a 12 meses, aunque yo haya pactado que me van a pagar solamente por 3 o por 6 meses. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en esa cobertura de pérdidas consecuenciales, porque es muy común confundir periodo de indemnización con periodo de cobertura. Ahora sí, Roxana, vamos a la siguiente diapositiva y empieza ahí lo bueno. Con todo gusto. A ver, el número 3 es el ajuste y los puntos a tratar son la ubicación asegurada, bienes amparados, bienes excluidos, costo o precio indemnizable, la coincidencia en el costo de los bienes amparados y excluidos y la carga de prueba. Bien, número 1, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que resolver
En el caso hipotético, ya tenemos un siniestro y el ajustador hace la primera inspección, hace la primera visita y te empieza a solicitar documentos. Entre los documentos que te solicita el ajustador, casi siempre, es muy raro que no te lo pida, te pide el avalúo de los bienes. Te dice, dame el valor de los bienes, dame un avalúo. Y muchas veces no se tiene un avalúo. Cuando los siniestros son de una magnitud relevante, la aseguradora dice, bueno, no tienes un avalúo tú, pero lo voy a hacer yo. Y sus propios técnicos y peritos e ingenieros le apoyan en establecer la evaluación de los bienes en riesgo. ¿Por qué? Porque es muy importante conocerlos, precisamente porque la aseguradora sabe que tiene que hacer el análisis para ver si coincide el valor de los bienes con las sumas aseguradas y aplicar las cláusulas que están en la póliza. Entonces, si tú no le aportas el valor de los bienes, porque no tienes un avalúo, porque no tienes un apoyo técnico que te permita obtener una valorización el día del siniestro para que pueda la aseguradora identificar cuánto valen tus bienes. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que la suma asegurada no es prueba ni de la existencia ni del valor de los bienes. Entonces, la suma asegurada no significa el valor de los bienes. Muchas veces se confunde. La suma asegurada solamente define el límite máximo de responsabilidad de una aseguradora, pero no significa el valor de los bienes, salvo que lo hayamos convenido, como se los dije en la primera diapositiva. Cuando tú pactaste el valor de la cosa, entonces ahí sí, ya tenemos de común acuerdo el valor convenido y ya no va a haber otro valor que pueda compararse contra nada, porque ese valor corresponde generalmente a la suma asegurada y entonces no hay discrepancia entre el valor convenido, que es el mismo que la suma asegurada. Pero cuando no tenemos ese valor convenido y el ajustador nos presenta su ajuste y nosotros como agentes de seguros identificamos, bueno, yo no soy agente de seguros, pero ustedes como agentes de seguros identifican que está reteniéndose o está pagándose parcialmente el daño porque le están aplicando una proporción indemnizable, ustedes se van a acordar de esta plática y van a decir, a ver, proporción indemnizable. El ajustador y sus técnicos están proponiendo el valor de la cosa y veo que la cosa, el edificio y o contenidos, vamos a hablar de la cosa porque pérdidas consecuenciales no es una cosa, edificio y o contenidos me está diciendo que valen 100 pesos y mi suma asegurada son 70, entonces me dice que estoy asegurado al 70%, y entonces de cada peso que yo logré acreditar que tenía como dañado, me va a pagar solamente el 70%. Imagínense un 30% menos de el valor que necesito para reponer o reparar esos bienes. En algunos siniestros, ese 20, ese 30% puede significar muchos millones de pesos o muchos millones de dólares. En siniestros catastróficos relevantes, esa proporción indemnizable puede tener un impacto tan importante que pueda poner en riesgo la operación de la empresa. Pero además hay otra cosa, hay otra consecuencia, pongan atención en esto, hay otra consecuencia de no estar asegurados correctamente. En la gran mayoría de las pólizas se establece que si no tienes una cobertura mínima para daño directo, entonces no opera la cobertura de pérdidas consecuenciales. Y ese es un tremendo impacto para la economía de una empresa que tiene un siniestro y que tiene amparadas las pérdidas consecuenciales, pero no tiene la proporción mínima de aseguramiento que establece la aseguradora al expedir esa póliza. Y entonces, aparte de que me pagan proporcionalmente mis edificios o mis contenidos, corro el riesgo de que no me paguen ni un centavo de pérdidas consecuenciales porque esa cobertura queda sin efecto si no logro obtener o acreditar que estoy asegurado por lo menos al porcentaje mínimo que está estableciendo la aseguradora. Entonces, vean la importancia de la proporción indemnizable. No solamente me va a impactar
en el edificio o contenidos, sino que va a poner en riesgo la cobertura de pérdidas consecuenciales si en esa póliza que por regla general se establece, se ha establecido que quedará sin efecto esta cobertura si no tengo el porcentaje mínimo de aseguramiento pactado acá para daño directo. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Cuando veo que me están aplicando una proporción indemnizable y que eso está disminuyendo la indemnización, tengo que verificar si los bienes en riesgo que la aseguradora está proponiendo para establecer el valor son bienes de la ubicación asegurada. Lo primero que tengo que identificar es si todos los bienes que está considerando en su valuación o valorización son bienes que corresponden a la ubicación asegurada, porque en muchas ocasiones hay algunos conjuntos de bodegas o conjuntos de edificios que están en una misma zona y pareciera que forman parte de una ubicación, pero cuando uno identifica las colindancias de los predios donde se encuentran, uno tiene que identificar las colindancias de los predios, tiene que identificar a qué nomenclatura corresponden. Es Venustiano Carranza 350. ¿Qué significa Venustiano Carranza 350? Ah, pues son este edificio más el otro edificio. Entonces, ¿qué tenemos que identificar? Que no nos estén incluyendo un solo bien, ni un solo bien que no forme parte de la ubicación asegurada. Es lo primero que tengo que revisar, que no haya nada adentro de esa canasta que no deba estar en esa canasta que se llama ubicación asegurada. Ya que verifico que no pusieron nada adentro de una canasta que no debería de estar, o si lo pusieron, lo primero que hago es decir, hey, este edificio no forma parte de la ubicación asegurada, por lo tanto no tiene por qué sumarle al valor de los bienes en riesgo y lo quitamos. Ya depuré lo que está dentro de las sumas de la ubicación asegurada. Ahora sí, ¿qué sigue? Voy a ver qué bienes están amparados en la póliza, porque en muchas pólizas se definen cuáles son los bienes que están amparados. Y entonces, si existe la evaluación de algo que no está amparado en la póliza, aunque esté en la ubicación, también lo vamos a quitar. Ahora me voy al otro nivel. Ya quité los que no estaban en la ubicación, ya quité los que no estaban amparados, ahora me voy a ir a quitar los bienes que están excluidos en la póliza. Un bien que está excluido en la póliza no representa ningún riesgo para la aseguradora y por lo tanto no se consideran bienes en riesgo. Y si no se consideran bienes en riesgo, el valor de ellos no tiene por qué influir en la proporción indemnizable, porque si se hubieran dañado no me los hubieras pagado, y si no me los hubieras pagado, entonces no valen nada para efecto de comparar el valor de los bienes en riesgo contra mi suma asegurada. Entonces, el tercer nivel que voy a hacer yo es el de quitar los bienes excluidos. Y les voy a poner un ejemplo de bienes excluidos. Si hablamos de la cobertura de incendio, por regla general, tenemos excluidos los cimientos de los edificios. Eso es una regla general. Entonces, si veo que la aseguradora me está evaluando el edificio, pero le está incluyendo la cimentación a ese edificio, por error, por descuido, por lo que ustedes quieran, se lo incluyó, entonces yo tengo que identificar que ese costo de esos cimientos los debe de quitar porque están excluidos. La cimentación por regla general está excluida. Entonces, muchas veces las cimentaciones llegan a representar un 10, un 15, un 20 o hasta un 30% del valor de un edificio, dependiendo del terreno, dependiendo del tipo de construcción y del tipo de cimentación que se utiliza. Entonces, fíjense los niveles que yo tengo que identificar. Que no pongan algo en la ubicación asegurada que no forman parte de la ubicación asegurada. Que no pongan bienes que no están cubiertos expresamente, porque en muchas pólizas se dice, se otorga cobertura para este, para este y para este. Entonces, todo aquel que no es el A, el B y el C, no está cubierto, por lo tanto no forma parte de los bienes en riesgo. Ahora me voy a los que están excluidos. No es lo mismo otorgar cobertura específica que exclusión. Entonces, tengo que ver esos dos niveles como se los acabo de mencionar.
Y uno de los excluidos que son muy relevantes y que generalmente se comete ese error, pues es el de la cimentación. Y muchas veces el avalúo o la evaluación que le entregan como asegurados a los ajustadores vienen los terrenos. Y entonces a veces se comete el error de entregar una evaluación donde viene el valor del terreno y nadie se da cuenta que dentro de ese valor de los bienes están considerando una parte importante del terreno y nadie se da la tarea de revisarlo, y cuando el ajustador lo revisa puede que también haya cometido el error o no se haya fijado, y entonces te esté comparando el valor de los bienes que tú le diste con un avalúo contra tu suma asegurada. Pero tú tienes que observar que los terrenos no estén incluidos en ese valor que la compañía está comparando contra la suma asegurada, porque créanme que más de una ocasión se ha identificado que se comete ese error por descuido. Yo le llamo por descuido porque los ajustadores conocen perfectamente que los terrenos no se deben de considerar, pero a veces no hay que perder de vista que entre los despachos de ajustadores pues participan ajustadores que van empezando, participan personal administrativo de apoyo, y algunas ocasiones, pues entre tanta gente y entre tantos papeles, pues se comete el error de considerar el terreno que formaba parte de un avalúo, y eso hay que estar muy atento como agente de seguros. Entonces, ¿qué hago? Verifico que no haya terrenos y que no estén bienes excluidos formando parte del valor en riesgo. Y empiezo a reducir mi valor en riesgo y a compararlo contra mi suma asegurada, y cada vez me voy pareciendo más a ella, me voy acercando más a ella. Y ahora vámonos a otro elemento muy importante. Si yo estoy viendo que la aseguradora me está evaluando bienes para sacar u obtener el valor de los bienes en riesgo, y veo que, les voy a poner un ejemplo, y este ejemplo es muy ilustrativo. Hay 3 naves industriales en esa ubicación, y una de las naves industriales, que es la que se dañó, me las está reconociendo como valor de la pérdida en $250 por metro cuadrado. Es una nave de techo de lámina con muros de block y un piso, un firme de concreto pulido. Es una bodega muy sencilla. Y me está diciendo que el valor de mi pérdida es aproximadamente $250 por metro cuadrado. En eso me está estimando el valor de la pérdida real sufrida. Pero una bodega igualita, idéntica que esta, que está enseguida, me la está evaluando en $350 por metro cuadrado. Aquí hay algo muy importante. Si yo identifico que son bienes iguales, yo tengo que cuidar y verificar que los que no se dañaron no valgan más que el valor que me está indemnizando el ajustador para los bienes dañados. Y eso también es muy común. De repente, ¿qué pasa? Que hay naves que se parecen, hay naves que son idénticas, entre las que se parecen y son idénticas. Yo tengo que verificar que no les dé un valor más alto a las que están en buen estado que aquellas que están dañadas por el siniestro. Porque si esta me la paga a $250 el metro cuadrado y es igualita que la que no está dañada, pues entonces no tiene por qué valer más esta y la tengo que reducir o me la tiene que ajustar al mismo valor de acá. Y eso hace que yo siga reduciendo el valor de los bienes en riesgo hasta ir acercándolos cada vez más a mi suma asegurada. Entonces, fíjense, 4 formas, 4 estrategias o una estrategia integral con 4 pasos que me permite tratar de minimizar la proporción indemnizable. Y si yo logro encuadrar mi porcentaje de aseguramiento al porcentaje mínimo que me pide la póliza, entonces yo puedo garantizar que mi cobertura de pérdidas consecuenciales va a operar y voy a obtener una indemnización también por esa cobertura. Si no logro obtener el porcentaje mínimo de aseguramiento, entonces voy a correr 2 riesgos o voy a tener 2 grandes problemas. Mi bien
que ese edificio y contenido amparado para daño directo me lo va a pagar proporcionalmente. Y mi cobertura de pérdidas consecuenciales no me va a pagar ni un peso. Y tenemos muchos siniestros donde esa es la discusión principal, la discusión toral. Ahorita tenemos aquí en nuestra firma un siniestro muy importante de Guaymas, allá en un puerto, en el puerto de Guaymas, en unas instalaciones graneleras, donde estamos en la discusión con la aseguradora porque me está evaluando los bienes en riesgo, pero no está descontando todos aquellos que están bajo el nivel del suelo. Y al ser una instalación granelera, que tiene muchas instalaciones subterráneas o en túneles, si esas instalaciones subterráneas no se ampararon expresamente, porque todo lo que está bajo del nivel del suelo requiere convenios expresos, si no se ampararon expresamente, entonces no tienen cobertura. Y si no tienen cobertura, le estamos diciendo a la aseguradora, todo lo que está del nivel del suelo hacia abajo, tienes que restarlo del valor de los bienes en riesgo. Y ahí está la discusión. Ahí tenemos la discusión si lo va a restar o no lo va a restar, y estamos ya a punto de irnos a un juicio si no logramos que la aseguradora reflexione y reconsidere su postura. Entonces, es muy importante que ustedes logren identificar que cuando les aplican la proporción indemnizable tienen que ver que no se meta ningún bien que no esté en la ubicación, que no se meta ningún bien, que no se incluya en el ajuste o en el valor de los bienes, ningún bien que no esté asegurado expresamente, que no se incluya en la evaluación bienes que están excluidos, que no se incluya en la evaluación terrenos, que no se incluya en la evaluación valores de bienes idénticos a un valor superior que aquel que está siendo objeto de la indemnización. Entonces, eso les va a permitir tener la certeza de que traen una proporción indemnizable justa, o probablemente ni siquiera exista la proporción indemnizable, y si existe, tratar de llegar a los mínimos porcentajes de aseguramiento para daño directo que permitan que opere la cobertura de pérdidas consecuenciales. Entonces, vean la importancia de tener sumas aseguradas correctas. Pero ¿qué pasa en la práctica? Que las sumas aseguradas, cuando uno pregunta quién estableció la suma asegurada, pues el agente de seguros, el broker, dice, es el valor que me dio mi cliente. Y el cliente te va a dar el valor que él crea o que él considere, pero cuando te da el valor de los bienes, me atrevo a decir por experiencia de nuestra estadística interna aquí en nuestra oficina, 25 años de trabajar, que la mayoría de los dueños de los bienes no saben cuánto vale. Son muy raras las empresas que hacen avalúos periódicos. Son muy contadas las empresas que tienen una evaluación de sus bienes cada tanto tiempo para compararlos contra la suma asegurada. La gran mayoría se apoya en lo que le costó, en lo que la compró, porque muchos de los bienes ni siquiera los construyes tú, muchos los compras. Entonces, ni el valor de compra, ni el valor de costo cuando la construí son lo que valen al día del siniestro. Y entonces, les voy a poner un ejemplo muy simple. Aquel que tenía una suma asegurada para un edificio de acero, con estructura de acero, en X años, y dijo, oye, mi estructura de acero y mi edificio valen 20 millones de pesos. Y se vino el incremento de precios en el acero, se vino la pandemia e hizo que toda la mano de obra y todos los materiales subieran. Aquel que tenía una suma asegurada de 20 millones de pesos para un edificio antes de la pandemia, ese edificio después de la pandemia ya no vale 20 millones de pesos. Se encareció su valor de reposición, su costo de construcción, y entonces esa suma asegurada se desfasó. Automáticamente ya se desfasó solamente porque vinieron los efectos de cambio en el precio del acero, por el cambio en la mano de obra, cambio en materiales, todos los materiales subieron, y entonces en la medida que los bienes y materiales y manos de obra suben, y mi suma asegurada solamente la vengo renovando con cada anualidad, vengo diciendo, se renueva en los mismos términos, mi suma asegurada se va quedando cada año
más lejos del valor de los bienes en riesgo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero ¿qué va a pasar en la práctica? Que cuando tú le dices a tu cliente necesitamos subir la suma asegurada, tu cliente cree que lo único que quieres es ganarte más comisión al incrementar las sumas aseguradas, y cuando se trata de bajar primas, a la primera que le pegan es a la suma asegurada, como que de cada 10 estrategias para reducir las primas, 9 se sustentan en bajar las sumas aseguradas, y hay otras estrategias para reducir las primas. Pero la mayoría de las ocasiones lo que hacen es bajar las sumas aseguradas, pero no logran identificar el riesgo que están corriendo, porque de actualizarse un siniestro y no haber coincidencia, pues no solamente me van a pagar proporcionalmente los daños directos, sino que corro el riesgo de que mi pérdida consecuencial no me la paguen. Entonces, tiene mucha trascendencia y mucha relevancia identificar que las sumas aseguradas coincidan con los bienes en riesgo, y que si ya no tuvimos ese cuidado cuando se hace la suscripción o cuando se emite la póliza, entonces al momento del ajuste, con esto que yo les acabo de platicar, les va a ayudar para tratar de reducir esa proporción indemnizable. No hay que inventar nada, no hay que falsear información, no hay que alterar valores, solamente seguir estos pasos, que no me pongan algo que no me deben de poner, y que lo que me pongan sea igual cuando se trata de bienes que se dañaron y que no se dañaron, que lo que me pongan no sea mayor que aquello que se dañó, si estamos hablando de bienes de la misma clase, calidad y capacidad. Entonces, ahora sí, el último puntito es la carga de la prueba. ¿Qué significa la carga de la prueba? Aquí está uno de los aspectos más relevantes de todo lo que les acabo de decir el día de hoy. ¿A quién le corresponde probar el valor de los bienes en riesgo? Al que lo invoca. Si la aseguradora dice que mis bienes en riesgo valen 100 pesos y mi suma asegurada vale 70, entonces es la aseguradora quien me tiene que probar que efectivamente valen 100 pesos. No soy yo quien tiene que probar que valen menos. Ojo, la carga de la prueba es para la aseguradora, pero como agentes de seguros, con esto que les acabo de comentar, ustedes ya van a tener elementos para decir, si bien es cierto que la carga de la prueba es de la aseguradora, pues yo voy a ayudarles a los ajustadores, les voy a ayudar a la aseguradora y les voy a ayudar a mi cliente revisando ese valor de esos bienes, ese avalúo que está aportando la aseguradora, para hacerles ver qué cosas no debieron de haber considerado. Y si ustedes, con esto que les compartí, logran apoyar para que esa proporción indemnizable se reduzca, pues entonces, aun y cuando es carga de la prueba de la aseguradora, la participación de ustedes va a agilizar y va a contribuir a que el siniestro se cierre en forma más rápida y que se firme ese convenio de ajuste. Entonces, quien afirma que la cosa vale más que la suma asegurada es la aseguradora. Y si la aseguradora lo afirma, lo tiene que probar. ¿Qué pasa en la práctica? Ojo, te dicen, dame el avalúo. Y ahí va el asegurado y da un avalúo. Pero ¿qué tienen los avalúos que tienen que ustedes que fijarse? Muchos avalúos tienen valor comercial, muchos avalúos tienen valor de capitalización de rentas y tienen muchos valores. Los avalúos, dependiendo de para qué se pidieron, si es para vender, para hipotecar, para donar, para aportarlos a una sociedad, dependiendo de cuál fue el objetivo del avalúo, va a tener un valor diferente. Pero por más objetivos que tenga un avalúo y por más valores diferentes que aparezcan en él, porque a veces los peritos te reflejan varios valores: valor de capitalización, valor comercial, costo directo, valor nuevo de reposición, valor de reposición nuevo, BRN, BNR, y son tantas acepciones que dice uno, pues ¿cuál será? Bueno, para efectos de la póliza, el único valor que importa es el valor
del costo directo de la cosa. ¿Cuánto cuesta reconstruir con esos mismos materiales, esos mismos bienes en esa misma ubicación? Eso es lo que importa, no importa cuánto da de capitalización de rentas, no importa cuál es el valor comercial, lo que importa es cuánto vale reconstruir, cuál es el costo directo de esa construcción. Entonces, cuando entreguen esos avalúos, revisen que los valores que están reflejados coincidan con la realidad de los bienes que estaban en la ubicación asegurada. Porque muchas veces los avalúos consideran valores de bienes que ya no están en esa ubicación asegurada. Hace años había una bodega, hace años estaba esta maquinaria, pero ya no existe esa maquinaria, ya no estaba en la ubicación asegurada al día del siniestro. Entonces, tengo que cuidar mucho que los avalúos que estoy entregando reflejen la realidad de los bienes y su valor al día del siniestro. Y también cuando hablamos de avalúos y día del siniestro, existe otro factor que es, dice la aseguradora, pues si tu avalúo es del 2003, lo que voy a hacer es aplicarle un índice inflacionario y te hacen una serie de operaciones para decir, si en el 2003 valía 3 pesos, pues ahora me lo traigo a valor presente y te hacen unas operaciones ahí un poco complejas y te dicen, pues tu edificio de 3 millones de pesos valuado en el 2003, ahorita vale 45 millones de pesos y 45 millones de pesos contra 10 millones de suma asegurada, pues es asegurado al menos del 25%. Entonces, ojo, por eso les dije, quien afirma está obligado a probar. Si no tienen un avalúo al día del siniestro, si no tienen una evaluación o valorización de los bienes al día del siniestro, tienen que ser muy cautelosos de qué es lo que le van a aportar a la aseguradora como avalúo. No se trata de ocultar información, no se trata de tratar de hacer incurrir en error a nadie. Se trata de que no existan errores de parte nuestra, que no existan discrepancias de parte nuestras como asegurados. Se trata de que no demos lo que no está correcto y lo que no tenemos claramente identificado. Entonces, no corran a entregar un avalúo si antes no identificaron que lo que está en ese avalúo solamente corresponde a la ubicación asegurada, que lo que está en ese avalúo son los bienes que están asegurados en la póliza, que lo que está en ese avalúo no son bienes excluidos, que si yo tengo excluidos los terrenos, pues tengo que, los cimientos, tengo que ver si en este avalúo se describieron los cimientos y si se describieron, yo tengo que saber que ese valor que le están dando a los cimientos no va a formar parte de los valores en riesgo. Y si no se separaron los cimientos de la construcción, que lo más común casi siempre es que no se separan, porque el evaluador da el valor del edificio y no anda separando cuánto vale la estructura, cuánto valen los cimientos y cuánto valen los acabados. Él da un valor. Entonces, si dio un valor incluyendo la cimentación, si no la excluye expresamente en la evaluación, se entiende que en esa evaluación está incluyendo la cimentación. Entonces tengo que ver, ahora sí, qué tipo de cimentación tengo, porque ya sé que una cimentación puede representar desde un 5, un 10, hasta un 20 o un 30% del valor de esa cosa. Y si yo sé que están asegurados, que están excluidos, perdón, pues entonces de esa evaluación voy a tener que hacer un cálculo, voy a tener que establecer con algún experto que me diga cuánto valen los cimientos de ese edificio para poder decirle a la aseguradora, esto se lo vas a tener que restar. Entonces, la siguiente diapositiva, ¿cuál es, Roxana? La siguiente diapositiva es la número 4 y nos habla de los derechos del asegurado. Y los puntos de esa diapositiva son Unidad Especializada de Atención de Usuarios, Conducet y Tribunales Judiciales. Bien, la aseguradora tiene que probar su dicho y tiene que probar el valor de los bienes en riesgo. Y si no me quiere respetar el valor de los bienes en riesgo, que yo considero que es el correcto, y sigue
Ahora sí, tú me dices. Y listo, ya estamos ¿Ya me contigo. ven? ¿Dónde me quedé? ¿En la última diapositiva? Sí, ya estábamos ahí. ¿Me la repites, ingeniero, por favor? Ok. A ver. En un momentito te la digo, licenciado. Ok, son donde están los derechos del asegurado, que es la UNE, la Exacto, Conducef la y los Unidad tribunales. Especializada de Atención de Usuarios, la Conducef y tribunales judiciales. Correcto. Cuando no estamos de acuerdo en la proporción indemnizable que está aplicando una aseguradora, tenemos 3 ventanillas para inconformarnos contra esa determinación y ese ajuste, que son la Unidad Especializada de Atención de Usuarios de la aseguradora, la Conducef o los tribunales judiciales. Y en esas instancias es la aseguradora la que tiene que demostrarnos de forma objetiva, indubitable e irrefutable el valor de los bienes en riesgo. Y si no se los demuestra a un juez, en la última instancia, que es un tribunal, si no se los demuestra eh, objetivamente, entonces tendrá que indemnizarnos el 100% de la pérdida sin aplicar proporción indemnizable y tendrá que reconocernos que nos tiene que pagar la cobertura de pérdidas consecuenciales que probablemente también habría descartado si en ese ajuste la proporción indemnizable para daño directo no hubiera tenido los mínimos requeridos en la póliza. Entonces, vean la importancia que tiene la proporción indemnizable, vean las formas que les acabo de platicar de cómo reducirla y ante cualquier intransigencia o ante cualquier inflexibilidad de la aseguradora, sepan que los asegurados tienen acciones y tienen ventanillas a donde pueden acudir y solamente necesitan el apoyo y la guía de un experto para gestionar ante esas instancias. Entonces, esto es lo que yo les quise compartir este día de cómo reduzcan la proporción indemnizable. ¿Por qué? Porque el cómo evitarla es muy fácil. Si el valor de los bienes en riesgos coincide con mi suma asegurada, pues no tengo que andar aplicando las estrategias que el licenciado Gallardo nos acaba de explicar. Pero si no tuvimos en su momento los elementos suficientes para que mi suma asegurada fuera igualita que el valor de los bienes en riesgo, porque no existían avalúos de esos bienes en riesgo actualizados, sino que solamente se establecieron las sumas en base a la información que nos dan los clientes, pues entonces tenemos que rezar para que el día del siniestro esas sumas aseguradas se parezcan a los valores de los bienes en riesgo y si no se parecen, pues entonces tengo que aplicar esta escalera de pasos que hoy les acabo de comentar y casi les aseguro y les garantizo que van a lograr reducir la proporción indemnizable para llevárselas a los niveles que se requieren para que opere la cobertura de pérdidas consecuenciales y para que no se vea tan disminuida la indemnización de los daños realmente sufridos. Dicho eso, Roxana, yo creo que nos queda muy poquito espacio para las preguntas y respuestas. No quiero abusar de nada de mi tiempo de que hoy me concedieron. Muchas gracias, licenciado. Como te comentábamos, sí tenemos muchas preguntas, muchas para ti. Pero bueno, aquí volvimos a poner ya todos tus datos. Aquí está ya el correo, está el teléfono, está tu página web y recuerden también aquí está para la aplicación. Me pone exacto, la de la aplicación aquí está porque me estaban pidiendo todo mundo en dónde pueden contactarse contigo. Aquí está, ya vieron ustedes. ¿Está mi Aquí celular, pueden, Roxana, ahí? sí, aquí ¿Aparece está. mi celular? Exacto, desde el celular aquí ustedes pueden escanear y listo. Aquí ya rápido se contactan con el licenciado Gallardo y todo su profesional equipo de Galvo. Así que el licenciado Manuel Humberto Gallardo Insunza, te agradecemos profundamente por tu brillante conferencia y como siempre, todos tus conocimientos son de mucho valor para todos nosotros. Pues muchísimas gracias por la invitación, Roxana, que sea un día de gran éxito para los agentes y las agentes de seguros y que aprendan muchísimo en este día. Muchas gracias, licenciado. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, saludos. Saludos.